la primera reacción es que tiene que haber libertad de expresión total, completa. Pero yo coincido mucho con Marimar, porque hay una responsabilidad de quienes tienen un cierto poder, que es la prensa, el dibujante, lo que sea. ¿Y dónde están los límites? Es muy complejo, porque primero, por ejemplo, cuando le ponen a Charlie Hebdo, vienen y matan a 12 personas que trabajaban ahí, entre ellos los dibujantes más conocidos. Eso es absolutamente repudiable de A a Z. O sea, no se puede aceptar, aunque hayan hecho lo que hayan hecho con un dibujo. Porque es un dibujo, no es un... ellos no fueron a matar musulmanes extremistas, sino que hicieron dibujos. Y esos dibujos tienen una fuerza muy grande. Y ellos han sido muy críticos de todas las religiones. O sea, aquí se les puede haber acusado de islamofobia, pero no, ellos han hecho dibujos del Papa, muchísimo, de judíos, y esta es una tradición francesa muy antigua, de 4 o 5 siglos, en el tiempo de la Reforma. Cuando sale Lutero, los luteranos hacían dibujos horribles del Papa, y los católicos horribles de Luteranos, y no pasaba nada. Es una forma de expresión en la cual además no se le impone a nadie, porque esa es una de las grandes diferencias, porque si uno obligara a los alumnos musulmanes en las afueras de París a leer en la escuela a Charlie Hebdo, podría ser discutible, pero si alguien quiere comprar Charlie Hebdo y leer lo que quiera, tiene todo el derecho. Entonces, es como los temas que se dan aquí en Chile, incluso hasta con el tema del aborto. El aborto, va a haber una ley que permite que la mujer decida, no se está obligando a nadie a hacer un aborto, y eso cambia completamente la situación. El derecho a decidir, y en este caso también el derecho a reírse de todas las religiones. Y claro, cuando pasa este atentado, viene una reacción muy, pero muy grande, muy positiva de la sociedad, y se refleja en esta idea, ¿verdad? Yo soy Charlie, todos somos Charlie. Y nosotros también en el mundo diplomático pusimos yo soy Charlie. Pero esto se entiende como una defensa a la libertad para que ellos puedan decir todo eso. No quiere en ningún caso decir que uno esté 100% de acuerdo con lo que ellos hacen. Puede haber diferencias. De hecho, Le Monde Diplomatique es muy alejado la manera de abordar los temas de cómo lo hace Charlie. Yo prefiero, más que reírme de la religión, tratar de explicar por qué esas religiones influyen mal para los pueblos, por qué son anticientíficas, por qué, bueno, explicar. Esa es como la manera que trabajamos nosotros, pero esa es nuestra manera, no es la única, y comprendemos muy bien que hay otras y que las otras tienen el derecho a expresarse. ¿Cuáles son los límites? Es muy complejo, como decíamos, pero hay unos límites que en democracia están bien o mal situados por una ley. Y la ley puede ser en unos países mucho más abierta, en otros más cerrada. En Francia casi no hay problema con publicar lo que sea. Le han hecho juicio a Charlie Hebdo, algunos los han perdido por un euro simbólico, la mayoría los ha ganado. En la prensa es igual, hay límites de injuria o de mentir, porque bueno, hay una responsabilidad. En Chile, entre otras cosas, no hay libertad de expresión, aquí hay libertad de empresa. Aquí las pocas empresas que tienen la capacidad de tener diarios, que están ligados, como tú decías, a los temas publicitarios. Chile es un país extraño en ese punto de vista, porque la gente cree que hay libertad de expresión, y por ejemplo, si uno se da cuenta, cree que el 80% cree que en Venezuela no hay libertad de expresión, y que en Chile sí hay libertad de expresión. Cuando en Venezuela hay periódicos de oposición gigantescos que dicen las peores cosas, antes de Chávez, ahora de Maduro, que en Chile estarían prohibidas. En Chile no se puede atacar a personalidades del gobierno, a la presidenta, etc. Eso está en la ley, no se aplica. Felizmente no se aplica porque es muy complejo, pero existe esa. Pero segundo, aquí no se aplica porque también están los dueños de los medios, y los dueños de los medios
o sea, no hay concentración, no hay en el mundo un lugar que no sea dictadura, en que no haya más que dos grupos empresariales que son los mismos, Copesa y el Mercurio, y que tienen todos los diarios, no hay un solo diario, hay revistas, pero diarios todos los días son diarios generales, son todos de dos grupos económicos, y que de hecho son los mismos que el bando número 13, el 12 de septiembre autorizó a ser publicado. Se autoriza el Mercurio, la Tercera, son los mismos de hoy día, es casi increíble. Entonces, el tema de la libertad de expresión es, yo creo que en primer lugar hay que defenderla y hay que cuidarla. Y nosotros tratamos de ser un pequeño aporte, hay otros, pero incluso todos los medios alternativos juntos pesamos muy poco frente a un diario, una tele, etc. Y yo creo que ese es uno de los problemas graves que enfrentamos en Chile. La imagen es muy fuerte, la imagen en Francia tiene carácter de editorial. En el Le Monde, todos los días sale Plantu, que es un verdadero editorial con su dibujo en la portada. Y yo creo que eso es muy importante. En Francia hay una tradición histórica que con Charlie, bueno, se provocó. Después hay otros temas que quizás, si el tiempo hablamos de qué pasó después con Charlie, se complejizó porque tuvo mucho dinero. ¿No? Charlie tuvo un apoyo enorme. O sea, Charlie vendía entre 40 y 60 mil ejemplares por semana. El número que sacó después llegó a vender 8,5 millones de ejemplares. Hubo inmediatamente 200.000 suscripciones a Charlie y hubo apoyo económico y juntaron más de 12 millones de euros en un mes. Y pasó de ser un periódico pobre a un periódico rico. Complicado porque no tenía local, se tuvo que trasladar al local del diario Liberación, que le facilitó, y ahora ha construido otro con apoyo del Estado. Esa otra diferencia enorme. En Francia, el Estado protege la pluralidad, algo que aquí en Chile es visto como la intervención del Estado. Por lo tanto, aquí, por eso sí hay libertad de empresa, no hay verdadera pluralidad. Allá hay pluralidad, entonces el Estado apoya, incluso apoya financieramente a los medios de opinión que tienen poca publicidad, para que exista esa pluralidad y sea de extrema derecha o de izquierda. Y hoy día el Charlie Hebdo se ve enfrentado a un problema enorme, que es cómo administra este dinero una empresa que es propiedad de una persona, de dos en realidad, el heredero, porque murió el que era dueño, pero es una sociedad especial, que no existe en Chile esa figura en que ellos son una empresa de prensa que no es una cooperativa, pero que no puede sacar los dineros de la ganancia, sino que tiene que reinvertirlo. Han buscado las maneras, porque evidentemente cuando hay mucho dinero empiezan los problemas. Hay gente que dice, bueno, hagamos esto, hagamos esto otro, cuidémonos, no sé. Pero ha sido una experiencia muy, muy importante. Yo creo que toda la sociedad reaccionó con mucha fuerza en defensa de algo que no todos apoyaban, pero que sí la posibilidad de que se hiciera. De ahí que se toma esa frase que se le atribuye a Voltaire, que no he podido verificar si es verdad, que dice, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que lo puedas decir. Y yo creo que eso, de todas maneras, es muy importante. Víctor, antes de ir a las preguntas para el público, yo creo que uno de los pecados del ser humano es olvidar. Lamentablemente nosotros somos muy buenos para olvidarnos y tenemos memoria a muy corto plazo. En Chile, uno se va recapitulando la cantidad de momentos en los cuales se ha censurado a imágenes de artísticas han sido impactantes, pero los olvidamos, no los conocemos. Pero seguramente también la sociedad va cambiando su forma de apreciar la realidad, y eso va haciendo también, yo creo que la sociedad chilena ha ido abriendo también sus parámetros. O sea, el chileno común ha ido abriendo sus parámetros y se ha puesto menos pernicioso. ¿Qué crees con respecto a eso? Sí, yo creo que hay una mucho mayor amplitud de criterio. Como tú señalas, el caso de APSI, Análisis, por ejemplo, sacó unos números en que no había ninguna imagen, porque insólito, pero
los militares había que llevarles la revista antes de mandarla a la imprenta. Y los tipos censuraron las imágenes, y no los artículos, que eran de fondo, etc. Pero les parecía que esto de la imagen golpeaba mucho, y entonces salían los artículos y decía imagen censurada, y pusieron todas las imágenes en blanco. Las que no habían censurado, las otras también las pusieron en blanco para mostrar. Y hay cosas que son casi insólitas, porque en ese periodo, antes de la dictadura, existían 2 diarios contra la dictadura, Fortín Mapocho y La Época. Existían 5 o 6 revistas, mucho más de lo que existe hoy día como prensa independiente. Es algo realmente insólito que suceda eso. Ahora, yo creo que hoy día sí hemos avanzado mucho, y yo creo que también la imagen ha avanzado bastante. No todo lo que debiera, pero lo que se llaman los cómics y eso, en los últimos quizás 10 años ha habido un desarrollo importante. Y yo creo que no hay esa censura evidente, pero sí está la censura, como tú decías, económica, porque en el fondo la prensa vive de la publicidad. Por eso que no ha habido prensa independiente, porque la publicidad en Chile la manejan grandes agencias que están absolutamente ideologizadas y que son de derecha como los diarios. Y el gobierno, que es la otra fuente de publicidad, ha puesto todo el dinero hasta hace muy poquito, para no decir hasta ahora, 20 y tantos años, en el duopolio, en el Mercurio y en la Tercera. Recién ahora está en un proyecto que está en el programa de gobierno que dice redistribuir la publicidad estatal para favorecer el pluralismo. Se empieza a hacer algo, pero eso es fundamental para la prensa. Si la prensa, tú puedes regalar la prensa, ¿verdad? Los diarios gratuitos gracias a la publicidad, pero es pero muy difícil vivir de la venta. La venta del papel no paga la impresión, no paga todo lo demás. Salvo, y ese era, hay 2 ejemplos en Francia y en Charlie. ¿Por qué? Porque es bastante pequeño y caro en relación a lo que es, o sea, mucho más pequeño que cualquier otra revista, y no tiene publicidad, y tenía una venta relativamente correcta, pero a pesar de vender entre 40 y 60 mil, igual tenía dificultad económica. Por eso es muy difícil vivir de la venta. Tendría que ser un precio muy elevado, y eso hace que la gente no lo compre, y por lo tanto es necesaria esa pluralidad desde el punto de vista de la publicidad. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al momento en que la gente puede preguntar. Por favor, aquí me hace una consulta. Gracias. Hola. Primero soy periodista y quiero decir que admiro el trabajo de Le Monde Diplomatique, y la pregunta es con muy buena onda. Soy lectora también de Le Monde y siempre me he preguntado por qué incluyen, o sea, está bien que lo hagan, pero ¿por qué no varían un poco? Ponen así como fine arts, no sé, cuadros de arte conceptual y todo, incluyen un poquito más de ilustración, a lo mejor no muy gráfico, pero más también, no sé, un poquito más de ilustración, a lo mejor varían un poco. Siempre me he preguntado eso, de repente, no sé si quieren hacer que la imagen tenga que ver con el texto o simplemente lo ponen, pero no sé, creo que al tratar temas tan de la ciudadanía, etcétera, podrían poner algo más que también llegue al pueblo. Yo te voy a hacer una pregunta en el café, pero bien. Excelente pregunta, porque es un tema complicado. Primero, porque nosotros dependemos del Le Monde Diplomatique de Francia, en lo que significa el estilo, y eso es una norma que tiene Francia. Francia ilustra con cuadro o con escultura, con artes visuales en general, los artículos, que es como un sello del periódico. Y nosotros tenemos que hacer más o menos lo mismo. Hemos hecho algunas excepciones, generalmente con afiches, con grafistas que han hecho afiches, el Loro Codelón, la Federica Marta, etc. Pero la norma para publicar. Segundo, tenemos un problema económico. Lo mismo con las fotos, nos publicamos fotos. Un fotógrafo o un dibujante vive de vender sus obras. Y nosotros en este momento todavía tenemos un déficit, no logramos tener equilibrio. Nosotros tenemos deuda. Entonces no podemos pagar esas obras. Mientras que los pintores no viven de
de la imagen, viven de vender sus cuadros. En Chile por lo menos, en otras partes sí, viven de reproducciones, que hacen, etc. En Chile viven de vender sus cuadros. Entonces ellos felices ustedes los derechos de reproducción. Entonces hay un tema económico, pero sobre todo un tema de producción. Y yo creo que igual habían ilustradores que felices podían facilitar trabajo y cosas para que salieran. No, te equivocas. Bueno, a lo mejor que sí los hay. A lo mejor no los bacanes, pero sí los hay. Sí, yo soy fotógrafo, pero es un tema casi moral, desde el punto de vista que la persona que vive de eso, por ejemplo, nosotros no le pedimos a periodistas que escriban, porque un periodista también vive de su trabajo, pero sí le pedimos a profesores, a dirigentes sociales, que además es como dar otra mirada, que es lo que hemos querido, se empalma perfectamente en lo que somos Le Monde Diplomatique. Pero es complejo pedirle a un periodista que escriba gratis o a un cantante que vaya a actuar gratis, porque le piden todo el tiempo, hoy en solidaridad, pero ellos necesitan vivir, y igual pero eso se junta con el tema de la línea editorial que decía, en Francia el Le Monde Diplomatique es solo con imágenes, pero igual no da la vuelta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo. Buenas tardes ya. Una pregunta abierta, digamos, para cualquiera de los tres que quiera responder, que, digamos, un poco de lo que hacía referencia a la imagen al principio, digamos, de cómo ha ido cambiando los tiempos respecto, por ejemplo, a la publicidad de voz, que, digamos, ya existen voces críticas que pueden decir esta publicidad es sexista, etc. Y bueno, y lo que pasó, por ejemplo, que frente a toda acción hay una reacción. Y por ejemplo, ante la gente que decía que la publicidad de Gómez era sexista, también mucha gente salió diciendo de que era una exageración, o por ejemplo salió tildando que eran feminazis y cosas por el estilo. Entonces, a eso apunta la pregunta, si estamos como preparados para, para esta reacción de que yo estoy viendo que va a pasar en unos años más, de que tal como, digamos, la sociedad se va a poner un poco más, se van a poner voces que van a pedir que la sociedad responda a unos estándares más progresistas, digamos, de izquierda, van a haber gente que va a estar pidiendo, va a estar diciendo que eso es una ridiculez y van a empezar a endurecer sus posturas que se van a ver amenazadas, digamos. Eso. Si estamos preparados como sociedad, o cómo ven este panorama respecto a mi análisis. Yo creo que puede ser que ahora estemos como más quisquillosos ante ciertas cosas y también que la gente se siente con el derecho a decir esas opiniones, cosa que no ocurría antes o quizás ocurría en conversaciones más de pasillo. Yo creo que es un avance positivo que estos temas armen unas polémicas, que no pasen, porque ha habido ya demasiados años de violencia solapada con minorías, con género, con etnias, qué sé yo. Y esa violencia que nosotros no hemos sentido, muchos de nosotros, quizás, no sé, hombres chilenos, no tenemos ese problema. Entonces, claro, existe también la otra postura de decir, le están poniendo color, que es feminazi, pero eso es seguir los mismos estándares de violencia que se han